Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Ailey Jiménez, de grado 11, y hoy voy a hablar un poco sobre la historia de Colombia en los años 90. Bueno, para hablar de este tema hay que tener en cuenta que Colombia en estos años era un lugar, mejor dicho, lleno de bombas, de paros armados y una guerra que era de todos contra todos. En esta época también pues la política estaba patas arriba, porque el narcotráfico se había metido por todos lados, el Estado había perdido el control de varias zonas y aparece una zona, mejor dicho, una región que se volvió clave en este punto y es el Magdalena Medio, que quedó atrapado en la mitad de este sándwich y la gente normal terminó pagando los platos rotos. Por eso lo que hizo la Comisión de la Verdad, de la cual voy a hablar un poquito más adelante también, no fue solo cambiar historias viejas, sino entender cómo ese desastre de los 90 nos dejó marcados a todo el país para siempre. Ahora, seguramente uno se pregunta, ¿por qué el Magdalena Medio es una región tan importante en estos años? Fácil. El Magdalena Medio es realmente un tesoro porque tiene petróleo, tiene tierras fértiles y el río más importante del país. El problema es que esto mismo fue lo que lo volvió como ese botín de guerra y aquí la violencia no fue un accidente porque hubo más de 500.000 familias que fueron víctimas de esto y pues lo perdieron todo solo porque los grupos armados querían controlar la riqueza de esta zona. Que por cierto, los grupos armados, lo que fue, bueno, lo que es las FARC y la ELN, surgieron en el Magdalena Medio, solo que muchos años atrás, en 1964. Ahora, frente a una solución en cuanto a esto, pues fue la Comisión de la Verdad, que ellos llegaron a escuchar los testimonios de todas estas personas que habían sido víctimas, entonces se metieron a los pueblos y las veredas para que las personas por fin tuvieran como esa voz que no se les había permitido y usaron el arte como la radionovela, que se llamaba Si el río hablara, para responder a esa pregunta que todo el mundo en ese entonces se hacía y era ¿qué fue lo que nos pasó? Pero entonces, pues los 90 no fueron tampoco solo bombas, o sea, realmente pasó de todo, porque estrenamos la Constitución del 91 para tratar de ser un país más justo, pero al mismo tiempo tuvimos ese escándalo donde se decía que hasta la presidencia tenía plata del narcotráfico, también decían que los políticos estaban de pelea en Bogotá. Y en las regiones, los paramilitares y las guerrillas se volvieron más fuertes que nunca porque ganaron mucho poder. Entonces fue esa mezcla de corrupción y la falta de control la que llevó a que zonas como el Magdalena Medio se volvieran un campo de batalla y por eso se volvió una región tan clave en todos estos años 90 en la historia de Colombia. Gracias.